algo heroico, bien al infierno. Quiero soñar mil veces las mismas cosas y contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. 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 El grito desgarrador de un corazón que palpita. Ya no late el ánimo. Estás en Yo no quiero saberte tan triste. Yo no quiero saberlo triste. de las Pampas. Rock de las Pampas. En directo en Razzmatazz aparece Andrés Calamaro con Me envenenaste. Tú me envenenaste, mamá, me envenenaste. No sé qué me habrás hecho tomar. De la A a la Z del rock argentino. Cada banda es un capítulo de nuestra historia musical. Viví el otoño 2024 con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Viví los miércoles en la radio del rock nacional, donde la música es el idioma universal de la libertad. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Edición otoño 2024. Las 8 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Somos la primera mañana de Radio Nuevo Día aquí en Río Gallegos, en vivo, en el 100.9 del dial. Estamos en vivo en Perito Moreno, en FM Activa, en el canal 5 del videocable. También en vivo en San Julián a través de Radio Líder 101.5 y en vivo también en la cuenca carbonífera. Allí estamos al aire en FM Tiempo 95.5, ¿verdad? ¿Sí?
Karina Taverne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Pichoncito. Buen día, gente. Bienvenidos. Somos La Otra Gestión, la primera mañana de la radio. Y aquí estamos para compartir esta horita y cuarto con ustedes y los últimos 15 minutos de programa con nuestros compañeros de Arriba el Día. Una jornada que está cada vez más oscura. Sí, Ajá, los obligué a mirar afuera, ¿eh? Sí, A sí, los sí. dos, los obligué. Los obligué a Juli y a Pichón que están aquí en el estudio. El comandante ni se dio por aludido. Le dicen, le hablan a ustedes, pero realmente veo muy oscurita esta mañana de día miércoles, mitad de semana. Y aquí estamos. Estoy. Así es, aquí Ponele. estamos. Hoy es miércoles 24 de abril. Acá Enrique ya nos está escribiendo y dice 240424, día Capicúa. No sé cuál sería el capicuismo que ve, pero no le vamos a andar discutiendo y a esta Y hora de la menos a esta mañana. hora de la No. mañana, y menos si nos ve y nos escribe todos los días. Claro, y menos Enrique. Si para él es Capicúa, este 24 del 04 del 24, no. Poner, vamos a decirle que tiene razón. ¿Capicúa es Capicúa? Sí, claro, claro. Claro. Gracias Enrique por, Grande, por Enrique. ese dato. De haberte levantado. Bueno, él se levanta tempranito Sí. todos los días y hoy, día de cobro también para los jubilados. No sabe la cola que había en el banco. ¿Vos lo viste, Juli? Sí, ¿La sí. vieron con el comandante? Yo también. Impresionante la cola que había en el Banco Santa Cruz. Pero, o sea, no es que era tan larga. Ponele que llegaba hasta los cajeros seguro. Ah, capaz daba la que vuelta para el por el Rasuris. Rasuris. Ajá. Sí, daba la vuelta. Pero además de esas pilas, viste, bien nutridas, Sí. así que están como perejil en maceta, Sí, así sí, uno, sí. ¿viste? No es que es de a uno, no es uno atrás del otro. Sí, 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 sí. Sí. Baja toda por la esplanadita esa que tiene. Baja por la explanada. Sí, yo pasé más temprano a las 7:05, 7:10 y ya había bastante gente. No, ahora estaba a pleno. ¿Qué tiene miedo que se termine la plata? No, bueno, les gusta ir temprano. Igual hacen sociales, ¿eh? Claro, eso un poco es el sentido, ¿no? De ir a cobrar. Sí. Pero tan temprano, che, con el frío que hace. Podrían hacer sociales, no sé. Más tarde. Juntarse a tomar unos tipo mates a la 10, tarde, claro. que escuchen Tipo tranquilos y vean el programa y salen tipo 9:30 y 10 están en el banco, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hoy es 24, bueno, y dicho sea de paso, se ve que se ha normalizado ya el pago de haberes a jubilados, ¿no? ¿Volvió a ser los 24 de cada mes o fue casualidad? No, o sea, venía cumpliendo. ¿Venían cobrando bien los jubilados? Sí, ¿Bien? sí. Venían. Sí, los 24, sí, aparte está establecido por ley. Sí, los trabajadores activos también. Incluso el mes pasado, el 22. Se adelantó sí, porque el tenés 24 era razón. domingo. Claro. Ya, tenés razón, sí. Bueno, están percibiendo sus saberes los jubilados, pensionados y retirados estatales, los dependientes de la provincia de Santa Cruz. Así que bueno, los que utilizan cajero y demás, también lo pueden hacer por esas vías. Y los fans del retiro por ventanilla también están haciendo lo propio. Al menos lo vimos nosotros recién y se los contamos en la sede central que tiene el Banco Santa Cruz. A pesar de estos 2 grados de temperatura que tenemos Decí fresquita en que la no mañana en está Río tan Gallegos, frío, ¿eh? Decí que no está tan frío. 2 grados la temperatura, la térmica 7 décimas de grado bajo cero, el cielo mayormente nublado, humedad 75%, presión 999 decimal 6 hectopascal, viento del norte a 9 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros. Muy Se bien. estima que la máxima hoy llegue a los 11 grados centígrados, hoy miércoles. Mañana jueves la máxima llegará a los 12 y el viernes notable descenso de la temperatura. Vayan sacando los guantes, pasamontaña, las medias de lana, Bueno, las ¿cómo no? garroteadas, ¿viste? Para el fin de semana porque Sí. va a descender bastante la temperatura. 6 de máximo únicamente el día viernes. Ah, bajita. Probablemente haya algo de lluvia por ahí, por eso
Es que se notará este descenso de la temperatura aquí en Río Gallegos. Hoy por la mañana, por la tarde y por la noche, mayormente nublado el cielo en la Ujú. capital de la provincia de Santa Cruz. Bueno, muy bien, así vamos a estar en Río Gallegos. Vamos a seguir recorriendo la geografía provincial como lo hacemos cada mañana para contarles cómo está el tiempo en otros puntos de la provincia de Santa Cruz y así llegamos a la cuenca carbonífera. Buen día para Río Turbio y para 28 de noviembre. A esta hora, datos de las 8. La temperatura allí en la cuenca 0 grado y la térmica 1 grado 8 décimas bajo cero. El cielo se presenta mayormente nublado, según nos cuenta la página del Servicio Meteorológico Nacional, una máxima estimada para hoy de tan solo 8 grados, y este 0 grado, ¿qué te dice? Y sí, me dice algo. ¿Será? ¿Podrá ser? ¿Se ¿No anticipa será? algo de ¿Será? ¿No será? algo de Bueno, nieve, decís vos? les pedimos a nuestros oyentes de allí de Turbio o televidentes, los que nos ven a través de las plataformas, que nos cuenten cómo está Turbio 28, porque el pronóstico, lo voy bajando con suspenso, para esta mañana anticipa nevadas Ujú. directamente Mira para la vos. cuenca. Para Nada la de probabilidades ni nevadas, ya te lo da por hecho. Y hay entre un 10 y un 40% Ujú. de probabilidades de alguna precipitación nívea en la Ujú. mañana de hoy miércoles. Por la tarde se transforma en agua. Lluvias aisladas. Bien. Lluvias aisladas, del 40 al 70% de probabilidades de estas precipitaciones. Y por la noche, lluvias y Mira, nevadas. bueno, tenerlo en cuenta más que nada los que tengan planificado viajar hacia la cuenca minera o salir de la cuenca minera hacia algún otro destino, cercano o no, que bueno, las rutas puede sorprenderlas con algo de nieve en esta jornada, ¿no? Así es. A tenerlo en cuenta. A ver, Puerto San Julián, si lo tengo actualizado. Hace un ratito no había actualizado todavía la meteorología así en San Julián. Todavía tengo el registro de las 7 de la mañana. Bueno, vamos cómo va a estar el tiempo hoy, ¿te parece? Allí en Puerto San Julián. Dale, 14 de máxima para el día de hoy. Ah, bueno, lo mejor. Lindo, sí, pero algo ventoso, ¿eh? Ujú. Parece que va a haber bastante viento. Algunas ráfagas pueden llegar a los 50, 60, 70 kilómetros en la hora. Por la mañana, por la tarde y por la noche, mayormente nublado el cielo. La temperatura Ujú. en la franja horaria anterior era de 3 grados 4 décimas y la térmica 2 grados 2 bajo cero y ya bastante viento del noroeste a 31 kilómetros en la hora. Mira vos, Probablemente por ahí en la ciudad, en el centro, no se perciba tanto, tanto. pero es lo que nos está indicando la página del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, muy bien. Y hablando de San Julián, ya nos escribió Miguel al 51 60 51. Gracias, Miguel, por tu mensaje. Buenos días. De nuevo en Sanju, nos Qué dice bueno. Miguel. Anduvo por Calafate, leí, ¿no? Él era el que dejó a Calafate, creo que días atrás reportaba un mensajito desde allí, que no había encontrado el hostel, nos comentaba, ¿te acordás? Sí. Quiso, ¿Qué le pasó? claro, Como que quiso no. quedarse en Titán y no lo encontró el hostel. Bueno, no anotó Pero, bien la dirección que le damos claro, todos nos los tenés días. si no nos preguntás a nosotros por Claro, redes y tal cual. nosotros ahí te hacemos el contacto. Exactamente. No te lo pierdas para la próxima. Gracias por escribirnos, Miguel, y los invitamos también a dejarnos un mensaje. Reiteramos al 51 60 51. Es imperdonable ir a Calafate, no conocer el hostel Titán o No las puede, cabañas. no puede, no podés. Bueno, no podés. Marcelo Damián Correa, buenos días, estás saludando, abrazo, Hola, buen ver. día. fuerte abrazo. ¿Quién está saludando? Ana Villarroel, la vi por ahí. Ana Virginia Villarroel, así Ah, es. Anita, buen día, Anita, ¿cómo estás? Buen día y el deseo de un buen programa. Buena jornada. Gracias, muchas gracias. Bueno, mientras tanto, con los saludos me dabas tiempo a volver a actualizar la página
del servicio meteorológico de Perito Moreno, pero no están actualizados. Vamos a decirles buen día primero allí a la capital arqueológica. Hoy miércoles 24 se espera en Perito una máxima de 12 grados. ¿Será que lleguen? Porque ¿Por el qué? pronóstico para la mañana, bueno, la mínima va a ser de 1 grado y tienen un 40 a un 70% por la mañana en Perito Moreno de lluvia y de nieve. Ujú. Bueno, Por la tarde, lluvias aisladas, Ajá. dice el servicio meteorológico. Y por la noche, el pronóstico vuelve a insistir con lluvias y también con nieve. perfecto, a tener en cuenta entonces lo mismo, la misma recomendación que dimos a aquel que quiera viajar ¿Mm? desde o hacia la cuenca minera, lo mismo en la zona de Bajo Caracoles, Perito Moreno, Los Antiguos, por ahí en la ruta te puede sorprender, en la 40, ¿no? Te puede sorprender alguna nevadita en la 41, así que a tenerlo en cuenta. Sí, exactamente, ténganlo muy en cuenta, si no, siempre llamen antes o fíjense en la página de Protección Civil, el 103 es el número, pero se fijan en el Face, que es como lo más a mano, lo más rápido, lo más simple, que tienen siempre el parte y el estado de transitabilidad de las rutas. Comandante, ¿cómo le va? Buen día, no lo saludé Buen todavía. día. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Acá estamos. ¿Tranqui? Sí, tranqui, parece que vino hoy, ¿eh? Los extrañé, ¿eh? Ah, mira, No sí, sé sí, qué va a decir hoy. Se estará preparando sí, lo el estamos speech. esperando. ¿Eh? Sí. Acá lo estamos esperando. El vocero presidencial, de él estamos hablando. Perdón, y bueno, finalmente no fue un berrinche de estudiantes, como dijo Caputo. Qué ¿Ah? locura, ¿no? Tampoco- Definirlo de esa manera. Claro, tampoco fue una manifestación rara, como había anticipado Burlitz, ni mucho menos fue contra el gobierno nacional, como había dicho Karina Milei. ¿Mm? En realidad quedó claro que la educación pública en Argentina es una causa nacional, ¿no? Exactamente. 1 millón de argentinos movilizándose ayer, prácticamente en donde hay una sede de una universidad pública, allí hubo una movilización. Río Gallegos, por supuesto, no fue la excepción, fue multitudinaria, básicamente para que no recorten el presupuesto. Es simple el pedido, ¿eh? Que no recorten el presupuesto a las universidades públicas y que no se animen a avanzar en ese sentido, ¿no? Que la universidad pública no se discute y que como una causa nacional se va a defender y se va a defender en la calle. Que no se animen a avanzar contra eso. Eso, y que 1 millón de personas en la calle no es poca gente. Entiendo que les llegó el mensaje, supongo que les llegó el mensaje. Y creo que Eh, sí con la no activación del protocolo antipiquete, ¿no? Por Ujú. más que saquen a los que saquen, era imposible contener a esa marea humana pacífica, totalmente pacífica, con un solo pedido que es el que vos recién mencionaste. Así es. Y que entiendan que en este contexto complicado y cada vez más difícil que está Ujú. atravesando la clase media, están atravesando la clase baja, que los hijos de estas clases sociales, la única posibilidad de ver un futuro promisorio, de crecer, de progresar, es muy simple, es a través de la educación, es así de simple. La única posibilidad que se tiene de progresar, de salir de la pobreza y de aspirar a básicamente cumplir tus objetivos, lograr tus sueños, es a través de la educación. Y la educación tiene que ser pública para que nuestros hijos, los hijos de la clase media, los hijos de las clases más bajas, tengan esa posibilidad, a través de la educación pública. Y se terminó la cuestión. ¿Mm? Y si no, bueno, también que den la cara y que digan qué educación quieren, porque tampoco lo dejan en claro, ¿viste? Sí, van mandando señales. Claro, ¿no? te recorto el presupuesto y que la inflación haga lo que tenga que hacer. Ese es Sí. un poco, no, déjalo. Sí, sí, sí. Con el presupuesto del año pasado la inflación se va a encargar, y no es así.
Sí, que se arreglen. Y Es que se como arreglen. Pero que a un tampoco te dicen enfermo, qué educación quieren, ¿viste? Pero te recortan el presupuesto y dejan. te decía, es como que a un enfermo que depende de una máscara de oxígeno le vayan cerrando la Claro. valvulita, Eso ¿no? sabes qué es. Así. Eso sabes qué es ser perverso. Eso es ser perverso. Y no dar la cara, ¿viste? No dar la cara y decir, bueno, yo quiero esta educación y vamos en ese sentido. No. ¿Cómo si vos te vamos ahorrando de a poquitito el tubo de oxígeno hasta que. Pero bueno, quedó en claro eso, ¿no? Quedó en claro, aunque algunos digan que se politizó y demás, 1 millón de personas no los moviliza un partido. Y la causa es nacional. Y con la educación pública no se jode. Adhiero totalmente a tus palabras. Bueno, a propósito de esto, vamos a tener un contacto telefónico con la vicerrectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la ingeniera María Eugenia San Pedro. Va a estar hablando Ujú. con nosotros dentro de un ratito porque la UMPA en Santa Cruz y la UTN están a la cabeza de este reclamo porque, bueno, ven peligrar su funcionamiento y porque elegimos también a una representante, es la segunda máxima autoridad de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, porque ustedes también nos ven y nos escuchan en localidades donde hay unidades académicas justamente de esa casa. Así que en unos minutos vamos a estar hablando con ella sobre la evaluación que hacen de lo que ha sido, entendemos nosotros, una jornada histórica de reclamo, pero también de reivindicación, no solamente de la universidad, sino de la educación pública en la República Argentina. Saludito a Pablo Castro, nuestro amigo Pablito Castro, que nos está escuchando desde Perito Moreno, desde el taller Jorge. Le mete chivo también, ¿viste? Qué grande, ¿no? Abrazo Me a- arreglaron, ¿te acordás cuando arreglaron el auto, Claro, no? sí, sí. Mandamos un beso grande, unos Claro. capos allí. Estuvimos con su papá también. Así que un beso grande A todos los para Castro ellos. que están. Bueno, eso que Sí. estamos trabajando a esta hora de la mañana, lo pongo en duda. No, sí trabajan. Yo lo vi, Pero yo primero lo los mate. Pero no, sí, Sí, pero obviamente. Abrazo a todos ellos, al negro principalmente. Te manda saludos mi viejo, dice. Abrazo al negro y a Juan Manuel. No, Bueno. Juan Manuel es muy temprano para que siga todavía. No digas eso. Grandes amigos. Levántense, amigo. Claro. Claro, chamigo. ¿Qué hay en el acceso, viste, a Perito, cuando venís entrando del lado de los antiguos o de las eras por la ruta 43, el primer tallercito que tenés ahí? El Tallercito, primer taller ahí en la esquina, grande, Claro, imposible mano no derecha, verlo. en una esquina ahí. Abrazo a todos. Ahí se meten y los van a atender de la mejor manera y seguro le van a solucionar todo. Y si no, los van a saber orientar. Tal cual. Los Una saludamos mano les a- van a dar. ¿sí? Obviamente. Y un mate también. ¿Los saludamos a Juli? No lo saludamos todavía. ¿Cómo está Juli? Buen día. Juli Quirós haciendo posible nuestra salida al mundo a través del streaming. Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar y recordá que también podés mantener tu rutina de entrenamiento en el gimnasio del hostel. Para dormir podés elegir entre una de las habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. Hostel Titán en calle Los Sauces 3366 a 400 metros del lago argentino. Y la otra opción para un plan más familiar son las cabañas del Titán. Están ubicadas en pleno centro de Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Cotero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Y también tenés acceso al gimnasio del hostel. Cabañas del Titán, llama al 2966-746219 para concretar tu reserva.
Muy bien, ahí estamos. Gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible que estemos compartiendo con ustedes cada mañana. Para comunicarte con nosotros, agenda este teléfono 2966-516051. Facilito, 2966-516051 es el teléfono de la radio, así que esperamos tu comentario, esperamos tu mensajito. Muy bien, les anticipamos también que en el transcurso de la otra gestión de este día miércoles vamos a tener otra nota, no solamente la que mencionábamos para analizar junto a la vicerrectora de la UMPA lo que fue la jornada de ayer, que gracias, recién recibíamos un mensaje de Daniel, creo que era, le agradecemos mucho, que nos dice buen día después de un día o de un hecho histórico que sucedió ayer y se refiere a la multitudinaria cantidad de gente que en todos los puntos del país donde hubo alguna congregación, bueno, se sumaron en defensa de la universidad pública. Bueno, vamos a estar hablando de eso, pero también en otro momento de nuestro programa vamos a tener una comunicación telefónica para hablar de la tercera edición de la travesía, de la travesía binacional homenaje a Darío Chacano, que se va a concretar en la Cuenca. Vamos a estar hablando de este tema con... Perdón. Ahí está, Ay, me atoré, de perdón. Con Fabián Pérez, que es el presidente de la Federación de Aguas Abiertas, el día 4 y 5 de mayo se va a llevar adelante esta travesía en el dique San José, en Río Turbio, y en el canal Señoret, en Puerto Natales, Chile. Bueno, ¿nadarán con neopren? Sí, no, porque yo conozco unos gauchos en Perito que así nomás. Sí, Lago Buenos Aires, de Chile Dios. Chico a los antiguos lo hicieron una vez, así nomás. Hay algunos que pero- nadan sin neopren. Claro, hay unos que se... Yo te pasé unas imágenes. Hay algunos que se embadurnan así con una grasa, no sé dónde, de qué grasa, pero y así nomás, ¿no? Sí. Tenemos No, con neopren nada cualquiera. algunas imágenes que nos mandó Fabián Bueno, Pérez, qué que bueno. vamos a estar Sí, hablando con él, Perico. Périco para nosotros, sobre este evento que se va a realizar allí entre Río Turbio y Puerto Natales. En Turbio van a nadar en el dique, y en esas imágenes hay personas que están nadando, ¿sí? en aguas frías, como es la Santa Cruceñas, sea el lugar donde nade, que es frío, y están sin Claro. algunos sí con esa protección, con el traje como vos decías, De neopren. y otros Otros sí no, nomás. otros no, directamente. Qué lindo Bueno. para ir a cubrirlos, ¿no? Y ahí para la gente que nos está siguiendo a través del streaming, le habíamos pedido algunas imágenes a Fabián como para ilustrar esto, y ahí las está compartiendo Juli con todos ustedes, pero para los que nos escuchan a través de la radio, Esa estamos imagen que estamos viendo tratando es de- en el dique, ¿es ahí? Ajá. mira, me parece que sí. Parece que sí, ¿no? Me parece Qué que lindo sí. lugar, no Sí. lo conozco. Bien, ya hubo una competencia incluso internacional el año pasado, pues sí, el año pasado en el Calafate, nadaron allí frente a Glaciar. Sí, claro, sí, que fue casi un hecho inédito que Ujú. puedan estar nadando allí, porque se han hecho eventos de ese tipo, pero no tan cerca del glaciar. Los anteriores han sido allí por la isla Solitaria, pero este que vos recordás del año pasado fue allí, frente al glaciar, nada más al lado de los témpanos. Claro. Fue muy impresionante. Y ahora Juli está compartiendo unas imágenes, un video de un evento nocturno Ujú. de natación en aguas abiertas por la noche. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a estar hablando también de la paritaria de la Administración Pública Oh, Central, sí, porque sí, hoy sí. se van a estar encontrando Si nuevamente. querés nos metemos ahí,
como vos quieras, Ah, como vos porque ya quieras. estamos en 8:30 de la Claro, mañana. claro, claro. Sí. Y también quería decir, bueno, respecto de esto, realmente fue imposible conseguir algún referente de ATE para salir al aire porque, bueno, son respetuosos y quieren llevar la propuesta que ya está resuelta a través de las bases y compartirla directamente en la paritaria. Pero nosotros, fuera, por supuesto, ya averiguamos cuál fue la decisión de las bases, al menos de ATE. ATE, recordemos que venimos de una oferta del gobierno de la provincia de un 8% a abril en negro y un 8% a mayo también en negro, no remunerativo. Ese 8% de abril, también hay que decirlo, se suma al 12% que ya se otorgó por decreto en carácter de remunerativo ese 12%. O sea que juntando todo sería un 20% al mes de abril. Una parte en negro y la otra no. Pero bueno, pudimos averiguar cuál va a ser la respuesta que va a llevar hoy al menos ATE a la paritaria que se va a desarrollar en horas de la tarde, Cari, ¿no? Claro, tenemos entendido que sí, que va a ser esta tarde y a modo de anticipo lo que pudimos averiguar es que ATE, y tal cual lo preveíamos, ¿no? Al tratarse de una propuesta no remunerativa, que las bases, insisto, por la información extraoficial que pudimos averiguar, no habrían dado mandato para aceptar la propuesta, sino todo lo contrario, rechazarla. O sea, ATE la rechaza. La rechazaría, exactamente, en la paritaria. Pero queda mucho para hablar de paritarias, no solamente de la central, sino de otros entes estatales, pero lo hacemos en unos minutos después de la comunicación telefónica, ¿te parece? Nos está escuchando la ingeniera María Eugenia San Pedro. Ella es la vicerrectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Ayer la vimos marchando, la vimos movilizando. eh, Así como lo refleja el diario Nuevo Día en esta nota, miles de personas se movilizaron en Río Gallegos en defensa de la universidad pública. Esa básicamente fue la consigna en todo el país. Buen día, vicerrectora, ¿cómo le va? Claudio Lobos, Karina Taberna, la estamos saludando. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy bien, agradecidos por brindarnos estos minutos. Y la primera pregunta es qué balance hace de lo que ha sido la jornada de movilización, por lo que hemos podido ver en toda la República Argentina, hasta en los puntos más pequeños, y también lo que ha sucedido en la provincia de Santa Cruz. Y les preguntamos esto porque, como les contábamos recién a nuestros oyentes y a la gente que nos sigue a través del streaming, también decidimos hablar con usted porque salimos en directo en Río Turbio, en 28 de noviembre, además de Río Gallegos, en Puerto San Julián, bueno, a través del streaming por distintos lugares donde también hay una sede de la UMPA. Sí, la verdad que bueno, lo hemos visto no solamente en nuestra provincia, ha estado en todo el país, o sea, hemos visto en la televisión la gran movilización que se ha realizado en todo el país, porque bueno, fue una convocatoria a nivel nacional y la verdad que bueno, hasta la noche, ya antes de irnos a dormir, no nos cansamos de ver imágenes, fotos y todo lo que compartían, la cantidad de gente que se movilizó, lo que nos dio mucha, básicamente, alegría en el sentido de que más allá de la comunidad universitaria, tanto docentes, no docentes, como todo el estudiantado de cada una de las universidades en el país, hubo un acompañamiento muy grande de la sociedad, claro, que respaldó la importancia que tiene la universidad pública en el territorio, en nuestro país, en cada lugar donde hay una universidad pública, las comunidades y el territorio, hay futuro, hay crecimiento, hay desarrollo en cada una de estas regiones. Claro. Y eso no se puede perder. Entonces salimos a defender la educación pública con
en todo, hacia todos los rincones de nuestro país, y eso estuvo muy bueno. La movida en Río Gallegos también fue impresionante. Sí, sí, sí. Sí, claro, quedó más que claro, esto lo decíamos cuando empezábamos, quedó más que claro que la educación pública, la universidad pública es una causa nacional y se defiende, ¿eh? Pero bueno, uno de los Sí. cuestionamientos por parte del gobierno o de los que no estaban a favor de esta marcha es que el problema, dicen, es que los rectores o las autoridades de las universidades se niegan y no permiten auditorías. ¿Cuál es la realidad acá en la UMPA? ¿Es tan así? Eh, no, es que no se permiten, nosotros estamos auditados permanentemente, o sea, Ujú. nosotros tenemos auditorías, algo en puntual pueden hacerlo, o sea, más allá de ya el sistema de auditoría que tenemos incorporadas todas las universidades, Claro, y Claro. que la UMPA obviamente no está exenta de. ¿Ustedes tienen alguna posibilidad de no cumplir con eso? Que tenemos, inclusive hay programas que son a nivel nacional, Ujú. donde recibimos resolución, donde se transfieren X cantidad de dinero para la actividad, Ujú. y para lo cual hay que rendirlo. Después hay que Claro. hacer una revisión Claro. indicando si era partidas para personal, si era para gastos de capital, para gastos corrientes, bien detallado cuánta plata es para cada uno, Ujú. y hay que hacer las rendiciones correspondientes, se envían, todo es a través de un sistema donde están los instrumentos legales, personal, las designaciones, las actividades, o sea, es muy raro que se diga que no se permite auditar, pero Claro. bueno, por lo menos en la UMPA eso no pasa. Nosotros estamos permanentemente haciendo rendiciones de Claro. de todo lo que las transferencias que se realizan. Claro. Ujú. Este 70% que dice el gobierno que comunicó que va a enviar al presupuesto para gastos de servicio de las universidades públicas de todo el país, en realidad, ¿cuánto significa al presupuesto general para la UMPA, por ejemplo, este 70%? Nosotros ese 70%, primero que algo que siempre lo estamos diciendo en todos los medios y cada vez que nos preguntan, porque es necesario que se pueda entender la comunicación que hace el gobierno nacional con la realidad de lo que pasa. Ujú. La universidad, como ya se viene reclamando, las universidades, no todas, ya se está reclamando, está funcionando con un presupuesto congelado al año pasado, o sea, el mismo del 2023, con toda la inflación que ha habido durante el año pasado, y que es un presupuesto que se aprobó en septiembre del año 2022, o sea, el Claro. presupuesto nacional para el 2023 se aprobó en septiembre del 22, o sea, Ujú. nosotros estamos con un presupuesto, un ejemplo como para tirar números que a lo mejor pareciera que son muchos millones, pero es la realidad de nuestra universidad. Ujú. Nosotros necesitamos, digamos, hoy estamos funcionando con un presupuesto de 10.000 millones al año, en todo el año, para pago de salarios y Ujú. para funcionamiento. Sí. En el año que es el presupuesto aprobado en el 2022. Ujú. Todos los años, de un año para el otro, se hace la proyección Ujú. del presupuesto para el año siguiente. O sea, Sí. nosotros en el 2023, a mitad de año, justamente para tenerlo presentado al momento en que se aprueba en Nación el presupuesto para el año siguiente,
nosotros presentamos nuestra proyección para el 2024, que con la inflación que había ido estimando más o menos, generalmente se hace un 70%, un 60%, Claro. depende cómo es la inflación anual. Habíamos presentado, o sea, debíamos funcionar con 18.000 millones Claro. para el 2024. Al aprobarse el mismo presupuesto, nosotros estamos hoy funcionando con los 10.000 millones Claro. aprobados en el 2022, Claro. Qué bárbaro. con una inflación de 300% Claro. por lo Claro. menos. Sí, 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 sí. Y entonces nosotros vamos recibiendo las partidas mensuales Ujú. con la 12ª parte, digamos, de ese presupuesto de 10.000 millones. Pero claro, con los gastos de funcionamiento, con un incremento impresionante de inflación y que todos se fueron los números a las nubes, más allá de los incrementos por ahí que ha habido, las pautas salariales que ha habido durante el año 2023, todo eso no está reflejado Claro. en el presupuesto. Claro, claro. Entonces, nos envían el dinero, las partidas mensuales, pero nosotros entre enero, febrero y marzo consumimos, imagínense, les hago así una cuenta rápida, 10.000 millones para el año y nosotros ya llevamos consumido más del 50% Claro. en 3 meses. Claro, O sea que en 3 meses más se nos acaban esos. Si claro. no hay una actualización de ese presupuesto, claro. no podemos continuar a partir de mitad de año. Claro. Y Y este 70% que dicen es una, digamos, en el mes es digamos, un 70% de la 12ª parte que nos corresponde en el mes, Claro. que no implica el 70% del presupuesto general, Claro. y que por otra parte no se incrementa el presupuesto. Nos envían a la universidad para el mes pasado, significó 40 millones más, pero que se descuentan, si se quiere, de esos 10.000 millones. O sea, los 10.000 millones siguen estando igual. No se incrementa el presupuesto, que eso Claro. es lo que estamos reclamando. Claro. Eso es lo que necesitamos. Claro, claro, claro. ¿Entienden que a raíz de lo que sucedió ayer, de esta enorme movilización, se puede llegar a abrir algún canal de diálogo? Entendemos que debería, la verdad que no, o sea, está claro que no es un problema de una universidad en particular o alguna cuestión, o sea, se han sumado a esta movida universidades de mucho renombre como la UBA, o sea, a nosotros nos sorprendió mucho que también, o sea, la UBA, que es una de las universidades a nivel latinoamericano más reconocida en el mundo, se ha manifestado fuertemente en esta movida. Ujú. Todas las universidades, o sea, la gente salió a la calle, no solamente de la comunidad universitaria, No, claro. reclamando algo que es un derecho a la educación, Ujú. donde ha habido pruebas impresionantes de familias de personas que en la familia nadie tiene un título universitario y han tenido la posibilidad a través de la universidad pública de que un hijo pueda ser profesional. Y bueno, y esto hay que defenderlo. Inclusive una de las muestras que a nosotros también nos sorprendió mucho fue el acompañamiento de universidades privadas, Claro. que bueno, ellos mismos lo dicen, o sea, las universidades privadas dan clase, los profesores que forman parte de formar a sus estudiantes, son profesores recibidos y egresados de universidades públicas. Claro. O sea que no podemos desconocer la Claro. calidad y lo que significa
Bueno, y aparte de años de lucha de derechos adquiridos para que la universidad cada vez esté más instalada en todo el territorio. Pero bueno, la verdad que no podría, ojalá, la verdad Ujú. que toda esta movilización algo haga pensar al gobierno nacional y que se empiecen a destrabar todos los reclamos y todo lo que venimos haciendo desde enero que comenzó esto. Nosotros en enero, en pleno receso, estuvimos en reunión con rectores y vicerrectores en Buenos Aires y ahí empezó Claro. todos estos reclamos y bueno, hasta la falta de diálogo porque ya se agotaron todas las instancias de reclamos generales y reclamos individuales entre cada universidad y una falta de respuesta total porque llegamos a abril y seguimos en lo mismo. Bien, ingeniera, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha dispensado y aquí estamos al servicio de ustedes y de la universidad y de la educación pública, al menos desde este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y pero muchísimas gracias a toda la sociedad que nos acompañó en el día de ayer. Gracias, ha sido muy gentil, que tenga un lindo día. Buen día a usted. Gracias. Hablábamos con la ingeniera María Eugenia San Pedro, es la vicerrectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Bien, y este dato que nos tiró, ¿no? Ellos anticiparon el presupuesto 2023 en septiembre del 2022. Anticipando, yo no digo gastos, porque la inversión no es un gasto. Porque la educación no es un gasto, es una inversión. Ahí lo dijiste. Bueno, pero anticipando un presupuesto, o estimando un presupuesto para el 2023 de 10.000 millones de pesos acá en la UMPA, sí, ¿no? En todas sus sedes, ¿no es cierto? Y hace un año y medio, más de un año y medio. Sí, claro. Lo anticiparon para el 2023 y ese es el mismo presupuesto con el que se están manejando acá en el 2024 con un 280% de inflación. No, es una locura, claro. Imposible. Claro, Imposible. Es ir cerrando la canilla de a poco, es ahogarte, asfixiarte sin decírtelo, ¿no? Hacerlo muy perversamente. Así que, bueno, la sociedad argentina ha dado, como lo decía ella también, y se reflejaba la emoción en sus palabras, ha dado un gran apoyo a la universidad pública, algo que no es menor, porque en las marchas previas, al menos lo que sucedía aquí en Río Gallegos, lo quiero compartir con todos ustedes, en los móviles que hacíamos nosotros con Nuevo Día, en la calle, en cada una de las convocatorias que anticiparon esta enorme movilización de ayer, tal vez no eran muy numerosas, era un puñado de personas las que estaban, los referentes gremiales, por ejemplo, los rectores, algunos docentes, pero no eran masivas. Y esto lo hablamos un par de veces, recuerdo, con Karina Dotman, que es la secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UMPA. Le preguntaba, ¿te parece que a nivel social, cabalmente, nuestros vecinos entienden lo que puede pasar con nuestra universidad, sea con la UMPA, con la UTN? Y ella me decía, tal vez falta, y coincidía en esa mirada. Pero ayer, cuando había que salir a la calle realmente para pelear y para pedir por algo que es un derecho, poder estudiar, poder formarse, y que eso sea para todos, sin distinción, ¿no? Para que no sea para unos pocos, que son los que pueden pagar, por suerte. Bueno, la gente respondió. La gente, y cuando digo la gente, no hablo solamente de la comunidad universitaria, hablo de los vecinos y vecinas que siempre en esa historia de vida tienen o han tenido algún familiar, algún hermano, algún pariente, algún amigo que ha pasado por la educación pública.
Es un tema que va a ir y venir durante toda la jornada aquí en Radio Nuevo Día. Los chicos de Arriba al Día van a darle continuidad a este tema seguramente. Ujú. Lo está reflejando el diario Nuevo Día a través de un informe de una cobertura integral que desarrollaron nuestros compañeros en la tarde de ayer. Miles de personas se convocaron en la Plaza Güemes de Río Gallegos. Ahí empezó esta movilización, ¿no?, que culminó en Kirchner y San Martín. Ujú. Y bueno, y las fotos que vimos ayer y las fotos que ilustran portadas de diarios nacionales en el día de hoy, la tapa de Clarín, por supuesto, hay Plaza de Mayo colmada, increíble, millones, 800.000 personas, estimaba la UBA, que se movilizaron en Capital Federal. Vos sabés que a propósito de esto, el gobernador Claudio Vidal realizó un posteo sintético, creo, pero contundente. Dijo respecto de este tema, el presupuesto de las universidades públicas se redujo un 73% tan solo en un año. La educación de calidad universal es lo que funda a los países que se desarrollan. Menos educación es más pobreza, menos educación es más desigualdad, menos educación es menos Argentina. Posteo del gobernador de Santa Cruz. Pablo Grasso acompañó la movilización, estuvo presente. Ayer lo escuché cuando hablaba con los chicos de Arriba al Día, acá en la radio, anticipaba que iba a estar acompañando esta movilización acá en Río Gallegos. Sí, también el intendente de Río Gallegos no solamente estuvo, cuando también creo que habló con el móvil, ¿no? Con Nacho, estuvo con Nacho, estaba realizando la cobertura ayer por la tarde. Sino que también el intendente de Río Gallegos invitó a la gente, lo había hecho previamente, a movilizarse y a participar de esta convocatoria que, les contamos, aquí en Río Gallegos tuvo un muy importante apoyo. 8 de la mañana, 53 minutos en la República Argentina. Hoy tempranito, 7:15 de la mañana, sino antes, empezó a concentrarse un grupo de gente en la zona de Casa de Gobierno, en Alcorta y Piedrabuena, en la esquina de Casa de Gobierno, ahí cerquita de Jefatura de Policía. 20, 30 personas, o sea, un grupo bastante nutrido. Bueno, yo andaba por la zona en ese momento, así que me bajé, por supuesto, a charlar con ellos. Forman parte del grupo de cooperativistas Rumbo Santa Cruz. A ver si lo agendé bien, ya te digo, sí, Rumbo Santa Cruz, así se llama esta cooperativa, que presta servicios múltiples, servicios varios en vialidad provincial. En las distintas seccionales, en las distintas delegaciones de vialidad provincial, en distintos distritos de vialidad provincial. Nos decían que cumplen tareas de seguridad, tareas de maestranza, incluso hasta tareas de carpintería. Y se convocaron en Casa de Gobierno básicamente buscando una audiencia con algún funcionario, con alguien que los reciba, porque nos daban cuenta de la realidad, quieren plasmar la realidad por la que está atravesando esta cooperativa Rumbo a Santa Cruz, que no dista mucho de la situación de otros cooperativistas, de una gran mayoría de cooperativas aquí en la provincia de Santa Cruz. En principio la fecha de pago, este mes cobramos el 17, nos decían, cuando en realidad tenemos que cobrar al otro día del cobro de los activos de vialidad provincial, y básicamente lo que están buscando es un aumento de sueldo. Claro. Nos decían que el contrato no se ha renovado y que están funcionando a fuerza de una adenda, un anexo al contrato así, agregado. Así están funcionando y están cobrando 170.000 pesos. Así me lo dijeron, 170.000 pesos, y queremos que nos aumenten ese sueldo y llegar a, no sé,
250.000 por lo menos, decían, pero fíjate lo que están pidiendo, ¿no? En todos los casos, muy, muy por abajo de la línea de la pobreza y Absolutamente. de la Y indigencia de también. la indigencia ni hablar. Bien, ni y hablar. estaban, insisto, no tenían audiencia prevista, pero sí querían tratar de... Era un grupo importante, hombres y mujeres, su mayoría mujeres, me parece. Hay Bien. algunas fotos, mira, me olvidé de pasarla para ilustrarlo, que estaban buscando una audiencia con algún funcionario del gobierno de Santa Cruz. Muy bien, dicho esto, vamos a la comunicación telefónica. Hace unos minutos también que nos está aguardando en línea. Le agradecemos mucho al presidente, cambiamos totalmente de tema, al presidente, decíamos, de la Federación Santacruceña de Natación y Deportes Acuáticos. Está Fabián Pérez con nosotros en línea. Fabi, ¿cómo estás? Buen día, con Claudio te saludamos desde el piso de Nuevo Día. ¿Cómo andás? Buenos días, Claudio, buenos días, Karina, y obviamente a toda la audiencia. Gracias, Bien, Fabi, por suerte, gracias bien, por y trabajando atendernos. mucho. Sí, están trabajando en Sí. esta travesía binacional. Darío Chacano es la tercera travesía que van a realizar y que va a tener como escenario Río Turbio y también el vecino país, una sede allí en Natales. Bueno, y aprovechamos porque a través de Tiempo FM salimos allí en directo también en la cuenca carbonífera. Sí, así que estamos trabajando ya en la tercera edición, como bien decías. Esto se va a realizar en los días 4 de mayo en el dique San José, en Río Turbio, y el día 5 de mayo en el canal Señoret en Puerto Natales. Así que bueno, con mucha participación y bueno, muchas expectativas. Así que bueno, trabajando para ello, ¿no? Fabi, ¿ya cerraron las inscripciones? Sí, tenemos ya más de 100 participantes, así que bueno, un número que realmente nos sorprendió en las distintas modalidades, porque hay algunos que están en condiciones de hacer su nado, depende de los metros, con trajes de neopren, y otros tienen la posibilidad de hacerlo sin neopren, ¿no? Ah, claro, claro. Esa era la duda que teníamos. Que es una característica, no es que sean más valientes o menos valientes, sino Ajá. que hay algunas características que están vinculadas al nado de agua fría que requieren, digamos, el nado sin neopren, ¿no? Y Claro. obviamente son menos distancias y menos exposición a la temperatura del agua fría. Claro, es una modalidad que se ha ido instalando en los últimos años, cada vez con más adeptos a practicar este deporte, o en realidad tiene más prensa y siempre se compitió. No, en realidad es bien lo que estás diciendo, va creciendo llamativamente en nuestra zona mucho, porque nuestra historia del adulto nadando, siempre la natación la entendíamos nosotros como pileta, Claro. En espacios cerrados y más orientadas a los niños o a adolescentes, con un vínculo de competencia. Y el adulto se sumaba porque, bueno, quería aprender a nadar y más estaba vinculado a lo mejor a las cuestiones de vacacionales o de hacer alguna actividad física o algo pendiente que le había quedado en su desarrollo, producto de algún miedo o algo, que era aprender a nadar. A partir de esa situación que fue hace muchísimos años con la que nos detectamos, digamos, o nos encontramos, se fue desarrollando ya los grupos donde esa persona que aprendía a nadar ya ahora tenía una afinidad con el grupo que también tenían esas mismas necesidades. Ahora ya todos sabemos nadar y empezaron a trabajar en natación como entrenamiento ya, ¿no? Claro. Y ahí empiezan a surgir los grupos máster que se llaman de natación, y a partir de ese vínculo empiezan a aparecer, romper barreras, ¿no? Yo estoy hablando de esta característica. El que fue nadador, por ahí tiene otra historia, ¿no? El que se inició desde chiquito. Pero Claro. los grupos máster han crecido muchísimo Sí. como actividad, y obviamente empezaron a incursionar en la posibilidad de nadar, eso que hacen en una pileta, en aguas abiertas. Y a partir de que se incursiona en aguas abiertas, aparece esta otra rama que es el nado de aguas abiertas frías, ¿no? Ujú, Y
Bueno, y cada vez tenemos muchas más personas haciéndolo. A eso se le tiene que agregar que tiene un vínculo muy importante con la naturaleza. También una situación que ha crecido mucho en el turismo, Claro, claro. y vinculado a esto, entonces se juntan las dos cosas, que es hacer la actividad deportiva, que a muchos les gusta y lo viven como tal, más el vínculo real con la naturaleza, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, eso hace un combo realmente muy atractivo para muchísima gente, no solamente el que nada, sino los que acompañan, Claro, que muchas veces es la familia también, claro, sí, y eso genera un movimiento importante. qué bueno. Y bueno, y a partir de este concepto es que también nos hemos vinculado con la gente de turismo, ¿no? Porque Ujú. hemos visto que tiene un fuerte condimento para poder desarrollar el turismo en muchos espejos de agua que tienen principalmente en nuestra provincia. Y bueno, y en eso también estamos trabajando ya hace un par de años para desarrollar digamos, un encuentro en varios lugares atractivos que tiene, como te decía, en nuestra provincia, y hacer un circuito que dure durante todo el año, ¿no? Claro, Así que bueno, esa también es otra de las etapas, aparte del evento que nos convoca este fin de semana del 4 y 5 de mayo. qué bueno. Y bueno, y donde hay un evento deportivo para fomentar, para propiciar el hispanoamericano, está ahí atrás, ¿no? Y en este caso, bueno, te toca de cerca por la natación. Exacto, sí, un poco es la idea esa, ¿no? Apoyarnos en el número importante de personas que desarrollan la natación en el club, la experiencia vinculada a la organización de hace muchos años, más el apoyo en este caso puntual, de la Superintendencia de Bomberos y Protección Civil, que siempre están acompañando, y además lo hacen con agrado y con pasión, les gusta todo esto de la vida en la naturaleza, y en este caso vinculado con la natación, y la gente del Ministerio de Salud también, que siempre nos acompaña. Estoy hablando de una cosa menor, porque bueno, hace unos pocos días realizamos la actividad en Comandante Luis Piedrabuena también, que fue el nado de los 100 kilómetros, de 50, y eso nos obligó a tener que disfrutar de una noche en el medio del campo, en una de las estancias, y Sí. lo hicimos acompañado de toda esta gente, ¿no? De la gente del Ministerio de Salud, o dormir en carpa, no ningún problema, así que felices de hacer esto, ¿no? De compartir. Y en este caso puntual, obviamente, está haciendo mucho empeño y ha puesto todo a disposición del evento la gente también de la Municipalidad de Río Turbio, ¿no? Ujú, Claro. claro, claro, me imagino. Bueno, así que esperamos que sea realmente un éxito. Hay que armar toda una logística para este caso, esta travesía que se va a desarrollar en 2 jornadas. Una en Río Turbio, en el dique, la otra en Puerto Natales. Así que lo mejor para ustedes. ¿M? Dale, muchísimas gracias por apoyar, y sí, y feliz además que se hayan sumado la gente de Puerto Natales, con el apoyo también del Consulado de Chile, para poder hacer un evento que, digamos, compartan, en este caso, dos localidades muy cercanas, una y que tienen una historia muy importante de vínculo, y bueno, poder hacerlo en dos etapas, una en cada uno de los lugares, creo que va a permitir a futuro ya establecerla como una fecha fija, digamos, de nuestro calendario que tenemos de agua frías. Así que, bueno, feliz por esa incorporación, y obviamente que nos permite elevar la vara, por decirlo de alguna manera, en lo que hace a exigencia organizativa. Claro. Así que, bueno, trabajando mucho, muchísima gente, agradecido por todos los que se han sumado, y, bueno, principalmente los nadadores, que nos tienen la confianza suficiente para poder acompañar este tipo de eventos, ¿no? Hace un ratito, antes de charlar con vos, Fabián, estábamos hablando con Claudio, y él recordaba el evento de Calafate del año pasado, cuando nadaron Sí. allí frente al glaciar. Y acá una amiga y oyente, le mandamos un beso a Wii, recordaba que estuviste el año pasado también en ese mundial de aguas abiertas. ¿Se va a volver a realizar? ¿Estuviste como fiscal en aquella oportunidad?
Sí, ahí también participamos como federación, que obviamente era para certificar los tiempos y bueno, eso fue en el mes de agosto. También la época del año está hecha con algún grado de intención, principalmente vinculada a potenciar parte del turismo en las temporadas que son más bajas, en esos lugares atractivos. En este caso de Calafate y el glaciar, la idea es este año, en el mes de agosto también, volver a desarrollarla. De hecho, estamos trabajando para afinar las cuestiones organizativas con una modalidad distinta, a lo mejor a la que se desarrolló el año pasado, y ir acomodando esa cuestión organizativa a las exigencias que tiene el calendario anual en el Mundial de Agua Fría. Claro. Entonces, con esto nos permitiría lograr que Calafate en el mes de agosto sea una de las fechas fijas del calendario mundial, ¿no? Claro. Y bueno, y obviamente desarrollar. El año pasado, creo, si no me equivoco, estuvimos 16 países presentes, o nadadores de 16 países presentes. La idea es que este año ese número se incremente y bueno, y obviamente tener una mayor participación de nadadores locales. Este tipo de eventos como el que estamos desarrollando ahora el 4 y 5 de mayo, un poco es la antesala a ese evento que se va a desarrollar en Calafate. Fabián, te agradecemos mucho este tiempo y la información. No, que nos muchísimas has dado. Gracias. Dale, muchísimas gracias a ustedes por estar apoyando y difundiendo este tipo de actividades. Gracias a ustedes. Bien, presentaron oficialmente la travesía binacional de aguas abiertas. Destacar que esta contienda comenzará en Río Turbio a partir de las 14 horas, distintas categorías, nado nocturno también, y continuará el día 5 de mayo en el canal Señoret desde las 14 horas. También distintas categorías van a estar participando. Esto comenzará a disputarse el próximo 4 de mayo en el dique San José de Río Turbio y el 5, esto es sábado y domingo, en el canal Señoret de la ciudad de Puerto Natales, Chile. Así será el mega evento que reúne a delegaciones de ambos países y Fabián Pérez, del Hispanoamericano y de la Federación, ¿no? Es el presidente. El presidente de la Federación nos dio varios detalles. Además, yo digo, más allá de no competir uno, bueno, es lindo, debe ser vistoso para ir a disfrutarlo. Sí, ¿no? tal cual. No deja de ser una competencia deportiva también. Sí, exactamente. Lindo, atractivo. Sí, a tenerlo en cuenta. Recuerdo el año pasado cuando fue el Mundial de aguas abiertas ahí, frente al glaciar Perito Moreno, literal, nadaban entre los témpanos. Que nuestra amiga Wileno Campo estuvo en la conducción de ese evento y recuerdo que charlábamos mucho con ella lo lindo que es como espectáculo esto que vos decís, ¿no? Claro, sí, es una competencia deportiva con mucho nivel. Imagínate, se han anotado 100 nadadores para esta participación. Y es un evento diferente a lo que uno está acostumbrado, pero realmente vale la pena, además acompañado por un paisaje realmente muy lindo y maravilloso, así que está planteada la invitación 4 y 5 de mayo. Perfecto, y la duda que teníamos es si se nada con neopren o sin neopren. Bueno, hay para las dos alternativas. Así con traje neopren o sin traje neopren. Muy bien, señoras, señores, 9 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina. Tenemos que hablar y terminar lo que estábamos mencionando de las paritarias. Exactamente, porque hoy hay reunión paritaria, se reanuda la mesa para la administración pública provincial, ¿no? Recordemos, allí están participando los gremios ATE, APAP y UPCN. Venimos de un ofrecimiento del gobierno de la provincia de Santa Cruz de la semana pasada, creo que fue, o a principios de esta semana. No, fue el lunes, ¿no es cierto? El lunes fue cuando... Perdón, pero estoy recibiendo una información al respecto. De ultimísimo momento. Bueno. No. Bueno, cerramos esto y después si querés vamos con ese último momento. Bien,
Estábamos en la paritaria central. Estamos en la paritaria central. Recordemos, la propuesta del gobierno fue de 8% al mes de abril, 8% al mes de mayo, pero en negro, o sea, no remunerativo. El 8% del mes de abril se suma al 12% ya otorgado por decreto al comienzo de este mes, o sea, sería un 20%. Una parte en negro y la otra parte en blanco, remunerativo o no remunerativo. Se entiende, ¿no? Sí. Bien, la propuesta de ATE... nosotros quisimos contactarnos con algunos referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado provincial y bueno, nos dijeron que en realidad lo que quieren es llevar la propuesta directamente a la paritaria, que es lo que corresponde, obviamente, y no anticiparla, pero nosotros por afuera tenemos la información que al menos ATE va a rechazar esta propuesta. Sí. ¿Verdad? Exactamente. No le cierra que sea no remunerativo, básicamente eso. Este es el mandato de las asambleas. Claro, que votaron eso. Se charló en las bases y ese fue el mandato. Lo que sea negro no se acepta. Exactamente, y esto lo van a llevar a la paritaria central que se va a reunir hoy a las 5 de la tarde. Hoy también hay paritaria de vialidad, los viales, hoy 10 de la mañana se reúnen en paritarias. Exactamente. Hoy hay paritarias de los trabajadores de Canal 9, el Sindicato Argentino de Televisión, creo que a las 2 de la tarde. Exactamente. ¿Qué más tenemos en la agenda para hoy? Para hoy, esos tres, según nosotros tenemos entendidos, no me acuerdo, no recuerdo y no lo chequeé, la paritaria de salud, que es la que nos quedaba pendiente también. Así que está la paritaria central, 5 de la tarde, la paritaria vial, 10 de la mañana, en la sede del gremio, y a las 14 horas la del SATSAI, también en el propio sindicato. Perfecto. ADOSAC mañana, ¿verdad? Mañana, al igual que el Consejo del Salario Policial. El Consejo del Salario tempranito, y ADOSAC y AMET, o sea, la paritaria docente, mañana jueves tarde. ¿Por qué? Policía, 9 de la mañana. Y 20 horas docentes en la paritaria correspondiente. Perfecto. Entonces, ATE, no sé qué va a hacer APAP y UPCN, pero ATE va a rechazar esta propuesta del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Así es. No dependen de ellos. No dependen de ellos, eso hay que decirlo, porque si APAP, UPCN, más el gobierno van por aceptarlo, por la afirmativa, se terminó la historia, como ya ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, estaremos atentos a lo que se resuelva hoy en la votación de la paritaria central a las 5 de la tarde. Teníamos un último momento a las 9 de la mañana, 14 minutos en la República Argentina. Hay que chequear algo, está confirmado. No. Tenemos confirmado algo que venía sonando en las últimas horas y que ayer corrió por todos lados como reguero de pólvora. La renuncia de... ¿Sí? Bueno. ¿Te referís a eso? Porque corrió ayer por la tarde de distintos lugares de la provincia de Santa Cruz, querían saber, consultaban si era cierto que había renunciado el presidente del Consejo Provincial de Educación, Daniel Busquet. ¿A eso haces referencia? El presidente del Consejo Provincial de Educación ya no es Daniel Busquet. Ha presentado su renuncia y ha sido aceptada, según nos cuentan nuestras fuentes. Hoy sería su último día al frente de la cartera educativa provincial. Lamentable, en lo personal, considero que es una enorme baja que tiene el gobierno de Claudio Vidal. Se pueden hacer varias lecturas de este alejamiento, de esta partida de Daniel Busquet al frente del Consejo Provincial de Educación. Pienso, ¿no? Ahora está todo muy reciente, muy calentito, pero también pregunto si no han trabajado para operarlo a Daniel Busquet y lograr esto que se ha dado en casos similares en otros estamentos del gobierno provincial, no de primeras líneas como la de Busquet, pero sí en otras líneas, ¿no? De ir esmerilando la gestión, de ir socavando esos
cimientos que lo sustentaron y terminar por alejar, ¿no?, al funcionario de tamaña responsabilidad. Hay varias lecturas que se me ocurren a esta hora. Es mucha información la que nos estás dando, que seguramente ahora lo vamos a compartir en el pase con los chicos. Pero lo que hay que destacar es que después de un día de muchos rumores, como fue en la jornada del día de ayer, rumores al respecto, hoy se confirmó que Daniel Busquet presentó la renuncia a la presidencia del Consejo Provincial de Educación y fue aceptada. Exactamente. Ayer lo vimos a Daniel Busquet participando de la marcha en defensa de las universidades públicas. Sí, lo vimos. Con la vicepresidenta del Consejo estaba. Así es. Con Elizabeth Villarruel. Bien, así que en principio eso fue aceptada entonces la renuncia presentada por el presidente del Consejo Provincial de Educación, Daniel Busquet, una persona que viene de Encuentro Ciudadano, una persona que no es del riñón político del gobernador Claudio Vidal. Un cargo que en su momento parecía que se lo iban a ofrecer a Gabriela Mestelán, referente de Encuentro Ciudadano. Finalmente se lo ofrecieron a Daniel Busquet y lo aceptó. Exactamente. Creo, y ya entrando en otras cuestiones de razonamiento, o esto ya es su opinión, creo que estuvo a la altura de las circunstancias, al menos visto desde mi lugar, Daniel Busquet. Le puso el cuerpo, le puso la cara a un área de las más ninguneadas por el gobierno de la provincia de Santa Cruz en la gestión anterior, nada más y nada menos, ninguneadas por ser suave, ¿no? Hablando de educación. Sí. Lo más cuestionado del gobierno de Alicia Kirchner fue la educación, una de las áreas más sensibles también. Una de las patas para el desarrollo de una provincia pasa por la educación de nuestros pibes y Daniel Busquet estuvo al frente de esta situación. Sí. Estuvo al frente y creo que estuvo a la altura de las circunstancias. Bueno, pero esto es su opinión. Lo vamos a charlar ahora con los chicos, pero bueno, finalmente entonces Daniel Busquet presentó su renuncia y fue aceptada por el gobernador Claudio Vidal. Exactamente. Me dicen que quedaría al frente del organismo provincial, del Consejo Provincial de Educación, la actual vicepresidenta del mismo, Elizabeth Villarruel. Bien. Es lo Sería que me están bueno, después vamos a contando, estar buscando ya más información. ¿Oficialmente ya llegó el aviso o aún no? Aún no. No, pero bueno, me lo han confirmado. Gente a la que ayer, porque anoche fueron muchas las consultas que hicimos al respecto, mientras estábamos hablando de la paritaria, ya me llegó la primera confirmación de una fuente incontrastable. Ya si esa fuente me aseguraba eso, no había posibilidades de retorno, pero ahora están llegando también las confirmaciones desde otros espacios, algunos de ellos cercanos también al Consejo o integrantes del Consejo Provincial de Educación, de sectores docentes incluso y demás, dando cuenta de ello. Gente con la que anoche tuvimos algún intercambio de mensajes y hoy me dicen lo que hablábamos anoche se termina de confirmar. Espera que está cortado. Espera, Juli. ¿Cómo está, Voy Juli? a darle crédito a Claudia Rataro, que ayer, no sé si lo dijo al aire, porque a mí hay momentos de tanta charla que tiene fuera de contexto, al aire, como fuera del mismo, ya no sé a veces qué pasa, en qué momento. Pero lo dijo en algún momento Claudia, y después a las 7 y algo, cuando terminó la marcha, pasó por aquí.
y porque necesitaba cargar un toque su celular y me dice, Juli, lo que te dije esta tarde es así. Y bueno, ahí se inició la discusión, ¿no? En este caso sin mucha información respecto de el contexto en el que se da, porqué, claro. el porqué exactamente. Ojalá que podamos saberlo. Ojalá que lo pueda comunicar Daniel Busquet, que me dicen se reordenaría en otro ámbito del gobierno provincial, pero es una situación que por lo menos a mí me llama poderosamente la atención, pensando también en cómo queda Encuentro Ciudadano después de esto también, ¿no? Y teniendo en un cuenta lugar que tan preponderante en el Encuentro gobierno. Ciudadano. Bueno, chicos, buen día, ¿cómo están? Fer, ¿todo bien? Buen día, ¿cómo están? Bueno, y teniendo en cuenta, Juli, agregando algo, que Encuentro Ciudadano es un partido muy orgánico, que este tipo de decisiones, más allá de ser una cuestión personal, se deciden puertas adentro del partido. Sí. Aceptar o no aceptar no es solo una decisión personal de Daniel Busquet o de Gabriela Mestelano, de Fati Olivo, del que sea. Se cierra también puertas adentro del partido, ¿no? Sí, se consensúa de Claro, alguna manera. claro. Y bueno, por eso mismo a mí me llamaba la atención y me gustaría aclarar, para mí, ¿no? Para mi entendimiento, en principio, si es que se va o que por lo que dice Cari también, lo invitan a retirarse de alguna manera. Y pienso en lo innecesario del momento. ¿Qué apuro habría para que y además en un contexto post marcha por la educación pública, etcétera, como que ese tema está, si bien no le corresponde al gobierno provincial, está como en boca y justo vos en ese mismo sentido o en ese mismo ámbito tenés una noticia, pero no positiva, no sé si es negativa. Hay algunas conjeturas que incluso las charlaba ayer, conjeturas. Lo que me dicen es que el área educación del gobierno de Alicia Kirchner fue de las más corruptas. De hecho, en su momento recordarán ustedes cuando se daba a conocer lo que se gastaba en el programa denominado Escuela y Redes, algo así, ¿se acuerdan? Escuela y Redes, que lo charlamos aquí, que era alrededor de 280 millones de pesos por mes. Y que lo que no le gustaba al gobernador no estaba, o lo que le exigía a Daniel Busquet era que lo denuncie en la justicia estos casos de corrupción, que lo denuncie en la justicia. Eso es lo que me decían ayer. Y que Daniel Busquet no iba por otro lado. O sea, pero es lo que el gobernador lo que le exigiera que lo denuncie estos casos así. Para que quede en evidencia y para que la justicia básicamente investigue. Pero, de hecho, en cuestiones de denuncias en este ámbito educativo no tuvimos ninguna. No. Y era lo que le pedía el gobernador a Busquet. Eso es lo que me dicen a mí. Eso es lo que charlábamos ayer. El gobierno oficializó la renuncia de Busquet. Ya llegó la oficialización, bien. ¿Qué La dice? renuncia indeclinable por cuestiones estrictamente personales. O sea que no creo que haya, al menos en un futuro muy próximo, posibilidades de saber, salvo que Daniel Busquet decida lo contrario. ¿Por qué se fue? Sí. Respondiendo a tu inquietud, Juli. Sí. Porque acá el gobierno provincial es el que dice que se va por razones personales. Sí, él es la de siempre, vamos a decir. Cuando hay una renuncia, Obvio. casi Sí. siempre, ¿no? Razones A ver, personales. Es la más fácil para sacarse Sí. el tema encima. Bueno, Y pero se confirma lo que decís, continúa Elizabeth Villarroel al frente. Pero el que presenta la renuncia indeclinable fue Busquet. Sí, sí, Lo que pasa es que a veces, no quiere decir que este sea el caso, a veces el ahogo es tan grande que no te queda otra. Si no, preguntarle a Juan Carlos Silva qué le pasó en Canal 9. Ujú. Claro, que uno renuncie
puede implicar Y lo que Un pasa es montón que, de lo que cosas. pasa es que en el ámbito escolar hay que también contextualizar para quien está escuchando y quizás no tiene tanto conocimiento, más allá de la cuestión paritaria y comienzo de clases, lo sucedido con la escuela 44 de alguna manera llevó la dimensión de los Claro. problemas a otro ámbito que por ahí si no se cae una pared, vos decís, bueno, vamos a solucionar esto mientras pensamos un presupuesto, ejecutamos una Claro. licitación para arreglar la pared. Ahora que los problemas se presentan más urgentes, ya toman otra dimensión. De todos modos, creo que uno no renuncia por una sola cosa, salvo que sea gravísimo. Sí, lamentablemente en muchos casos de esto no va a haber una explicación profunda. Esto pasa y la semana que viene ya la cuestión es otra. Pero a mí, yo me pregunto la cuestión de si renuncia o lo empujaron a renunciar también porque la figura de Daniel Busquet es el presidente de Encuentro Ciudadano. Es un partido que se preparó toda su vida, más allá de para otros cargos, también para y me parecía sumamente importante en el contexto histórico y por la manera que se dio que se hicieran cargo y lo desarrollaran a su plan de gestión con gente muy capacitada. Y si por un poco de apriete, tanto financiero, que no es menor, o presupuestario para lo infraestructural, como de otra índole, se termina retirando Busquet del compromiso, si bien no lo votamos para eso porque es alguien que designó el gobierno, me queda un sabor amargo respecto de esa fuerza política. Es decir, uy, si hubiesen gobernado, si hubiesen ganado las elecciones, ¿qué pasaba? Bueno, hay varias lecturas. Por eso que mismo Ya. me falta información, yo no me quiero adelantar, pero No, en pero un principio estamos ayer... justamente en el momento de la especulación, ¿no? Claro, cuando Que falta es información surge esto. No, claro, uno especula, entra claro. a pensar que Claro, podría haber obviamente. pasado, que quizás hasta no pasó. Claro, te habilitan esa puerta. Sí. Lo de Eh, Juli es verdad, digamos, debería llegar la información para que uno no termine desilusionado Ujú. con un espacio que uno pensaba se podía hacer muy bien cargo de la cuestión educativa a Sí, sí. nivel provincial. Por eso Totalmente. en algún momento debería surgir la información precisa para saber qué pasó, ¿no? Al frente del organismo queda la profesora Elizabeth Villarruel, ¿no? Era la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, ahora queda ocupando ese cargo. No sabemos si de manera interina o si va a quedar definitivamente. Eso no lo sabemos. Ahora lo que sí sabemos es que Elizabeth Villarruel no viene de Encuentro Ciudadano. ¿Mm? De hecho, creo que es... Y claro está que no la eligió Daniel Busquet para que sea su segunda. Porque creo que si lo hubiese elegido Daniel Busquet para que sea su segunda, se hubiese ido con Daniel Busquet. No, ella ya conforma parte histórica de la planta del Consejo Provincial, de hecho. Fue en otra época directora de nivel, no recuerdo. Entiendo que estaba jubilada y que hay un vínculo ahí también con el partido SER, al menos con Roberto Borselli, con el profesor Borselli, que es un asesor de antaño, de los primeros asesores que tuvo el partido político SER en el ámbito educativo. Sí. Entiendo que hay un vínculo ahí muy, muy cercano entre la profesora Elizabeth Villarruel y Beto Borselli, el profesor Borselli. Así es. Sí. Con esta renuncia de Daniel Busquet, ya lo pensábamos desde anoche, lo hablábamos con vos, con otros amigos. A ver, pensaba en el contexto que se da, ¿no? Que se reclamos de las cooperativas, chicos sin clase, chicos en distintos lugares de la provincia de Santa Cruz. ¿Por qué? No por un conflicto docente, como estábamos acostumbrados, sino porque no le pagan a los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas, que son los que cumplen diferentes tareas en los colegios. Sí. Por ejemplo, la mantención, la de limpieza y demás. Hace imposible que muchos colegios tengan clase. Claro. Amén de ello, lo que sucedió en la escuela 44, sin consecuencias físicas para ninguna persona, ¿no? Pero se vino abajo, se derrumbó, eso podría haber sido una tragedia. Pregunto, se me ocurre preguntar acá en el pase, que creo que es el recreo que nosotros tenemos, llevando todo al plano educativo, si no le están haciendo pagar a Daniel Busquet ese precio de todo lo que no ha salido
hasta el momento. Si bien en poco tiempo, en 4 meses de gestión, hay logros y algo no menor que es poderse sentar y hasta compartir una foto en una paritaria y discutir, ponerse de acuerdo o no, pero siempre en buenos términos, Sí, sí. civilizadamente, con el diálogo como interlocutor, digamos, si no le están haciendo pagar un precio altísimo por algo que en cierta medida tampoco tenía tanta responsabilidad, No. porque que no les paguen a las cooperativas no es responsabilidad directa del presidente del Consejo Provincial de Educación. Ujú. No, y hay que decir que también en 4 meses, entendiéndolo pero también preguntando o repreguntándome por qué, porque en 4 meses vos no podés cambiar infraestructuralmente y pedagógicamente la historia de la educación de Santa Cruz, pero se habían logrado varias cosas, no solamente que comiencen las clases, historizando sobre este periodo la cuestión de las resoluciones que se derogaron para que La conducir repitencia, exactamente exacto. la promoción asistida para encauzar, digamos, desde su entendimiento la educación había sido bueno. Lo que pasa es que en 4 meses es poco también el umbral de soporte del propio Busquets, si es que se fue. Totalmente. Para mí, yo cuando me enteré ayer de esto me dio esa sensación como diciendo, tampoco aguantaron Ujú. o tampoco aguantó. ¿Sabes lo que me pasó a mí en lo personal? Salvo Que que haya- ayer teníamos este dato, que era más que un dato para nosotros, pero que hoy, se los digo con absoluta sinceridad y franqueza, yo no lo quise compartir al aire porque esperaba que esto no deje de ser más que una operación, que lo estaban operando a Busquets para lograr su salida. Por eso no quise decir nada en el transcurso del programa. Esto se lo digo con total sinceridad, porque me parecía un funcionario muy digno y que estaba poniéndole todo, poniéndole el cuerpo y sobre todo poniéndole sinceridad moral a su gestión. Pero bueno, evidentemente no alcanzó. Ojalá que quien lo suceda en el cargo pueda tener el respaldo en todos los sentidos, político y económico, que Daniel Busquets no tuvo, evidentemente. Pero además también creo que es un precio alto el que se arriesga a pagar el gobierno provincial de cambiar en tan solo 4 meses al presidente del Consejo Provincial de Educación. Una de las áreas que el gobernador Claudio Vidal se encargó de decir que iba a ser prioritaria para su gestión. Y además, teniendo en cuenta que se la había encomendado al presidente de uno de los partidos que contribuyó de manera fundacional para la constitución de Por Santa Cruz y para la llegada de Claudio Vidal al gobierno provincial. Para mí lo que ha pasado acá es la primera que no era fácil el buque que tenía que dirigir Busquets, el buque de limpiar la base del buque que estaba cargada de corrupción, de malos manejos, de desidia total y de poca por así decirlo, interés hacia la educación o lo que le van a dejar a futuro a los jóvenes santacruceños. Y el otro tema que va concatenado con este es que si bien Busquets habría tenido toda la intencionalidad, la buena intencionalidad de cambiar las cosas, el mismo aparato que todavía subsiste, aparato corrupto en el Consejo Provincial de Educación, le ha impedido claramente desarrollar su actividad. Es como cuando vos a un coche viejo le pones un motor nuevo, pero si tenés mal el tren delantero, si tenés mal el radiador, si tenés mal la dirección, no creo que vaya a andar bien.
Es algo así lo que le ha pasado a Busquets. Son años de corrupción en el Consejo Provincial de Educación y es muy difícil limpiarlo en tan pocos meses, o muy difícil cambiar esa mentalidad que ya se arrastra, pero me quedaba con lo que decía Claudio al principio. Es un área de gobierno que estaba muy cargada de corrupción, chicos. O sea, no me animaría a decir que otro ministerio del gobierno anterior no estaba tan corrupto como este. Y no fue tan usado para distintas cosas que no sea la educación. Y hablamos de Sí. educación nada más y nada menos. Sí. Bien, te lo contamos hace rato y ahora llegó la confirmación oficial del gobierno de Santa Cruz. Me está informando la comunidad que el presidente del Consejo Provincial de Educación, Daniel Busquets, presentó su renuncia al cargo de manera indeclinable por cuestiones estrictamente personales. El gobernador Vidal agradeció su compromiso y trabajó en estos 4 meses y designó a la vicepresidenta del cuerpo, la profesora Elizabeth Villarroel, para la continuidad al frente del organismo. Eso es lo que dice el comunicado oficial, que tiene 10 minutos aproximadamente, pero bueno, nosotros te lo anticipamos acá en la otra gestión cerca de las 9 de la mañana. Agradezco a los auspiciantes y después vamos cerrando. Gracias por acompañarnos. Andina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Andina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada al lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar y también podés mantener tu rutina de entrenamiento en el gimnasio. Para dormir podés elegir entre una de las habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. Hostel Titán en calle de los Sauces 3366 a 400 metros del lago argentino. Y la otra opción para un plan más familiar son las cabañas del Titán. Están ubicadas en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero y tienen la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrilla, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Concreta tu reserva llamando al 2966 746219, Cabañas del Titán. Bueno, nos estamos despidiendo. Estaba leyendo, gracias a nuestros auspiciantes y gracias a los mensajes, estaba leyendo algunos. Los comparto con ustedes y les dejamos la posta a nuestros compañeros de Arriba al Día, a ver qué análisis hacen también de todo esto que nos está sucediendo ahora, por estos minutos, y nos atraviesa. Nos dicen, respecto de la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, nos dice, es Escuela Frente para la Victoria, con mejores modales, pero era de la gestión de Beto Borselli. Bien. Claro, lo que vos recordabas. Otro mensaje, han sido raras hasta ahora las renuncias de este gobierno provincial. Parece menor, pero Roxana Agulló también estaba totalmente preparada para llevar adelante cultura y también de un día para otro se fue. Nos estamos yendo nosotros también. Bueno. Pero nosotros mañana vamos a volver. Ah, no, que no sea indeclinable. No, nosotros volvemos mañana. Les dejamos la posta, chicos. No somos tan rogados. Chicos, gracias. Bueno, continúen con Arriba al Día, la propuesta de la radio Nuevo Día 100.9. Gracias, comandante, por ponernos al aire todos los días. Brian Álvarez, allí en los controles. Gracias, Juli, por ponernos al aire en el streaming. Chicos, buen programa. Fer, Nica, los seguimos escuchando. Hasta mañana. Cari, tus transmisiones en el Face. ¿Algo previsto? ¿Algo para anticiparnos? No. Nada todavía. Los voy a sorprender. Que te sorprenda con mi la calle, entonces. Claro, exactamente. Gracias, amigos. Mañana, 8 de la mañana, vuelve la otra gestión. Chau, chau, gracias.